Bueno, ministro, ¿cuál es la finalidad de la reunión con el presidente y con Naturgas? Bueno, nos reunimos con Naturgas, con todos sus afiliados, las agremiaciones, las empresas de gas natural en el país, discutiendo un poco el panorama del gas en el país, todo el trabajo que estamos desarrollando ya para garantizar el abastecimiento y las medidas que se vienen adoptando, pero también identificando las medidas que hay que adoptar hacia el futuro. Tenemos un plan que se ha presentado a través del plan de abastecimiento de gas, un comité interinstitucional que conformamos en cabeza de la ANH, pero también hoy acordamos la instalación de un PMU de gas para garantizar medidas de corto plazo que nos garanticen el próximo año y los años venideros el abastecimiento del país. Precisamente tranquilidad para el país, no habrá desabastecimiento en ninguna de las posibilidades de... Estamos precisamente trabajando en ello, los balances son estrechos, pero estamos tomando todas las medidas, identificándolas con las empresas, las medidas desde el gobierno nacional para garantizar que no tengamos ningún problema de desabastecimiento, que le podamos garantizar también a los usuarios no solo el abastecimiento, sino también precios eficientes, y todo eso implica pues un trabajo permanente, y por eso hemos conformado un PMU para hacerle seguimiento. Pero hoy también muy importante hablamos de transición energética, por ejemplo ahora con los precios del diésel, el papel que puede jugar el gas en esa transición, por ejemplo el transporte de carga. Ministro, Se habló de algunos temas a futuro que han pensado. Bueno, en el plan de transición estamos hablando también de la garantía de que el gas pueda ayudar en algunos segmentos donde es difícil encontrar sustitutos. Uno de ellos es, por ejemplo, el transporte de carga, avanzar en los primeros pilotos, desarrollos de transporte de carga impulsado por gas natural, y también todos los planes de infraestructura que se requieren en el país. También el uso, por ejemplo, de infraestructura para empezar a desarrollar hidrógeno a través de la infraestructura existente de gas, y todo el panorama que venimos desarrollando especialmente con el gas offshore, la necesidad de avanzar en esos cronogramas del gas offshore y las mejoras que hay que hacer con el gas en tierra para garantizarle al país el abastecimiento. Ministro, en este momento Colombia, ¿para cuántos años tiene reservas de gas probadas, utilizables? Estamos en 6.2 años en el último informe de recursos y reservas, y lo que estamos trabajando es en los proyectos de la oferta. Ese es el comité interinstitucional que está trabajando la ANH, pero también estamos ya en el PMU identificando medidas, por ejemplo, de la infraestructura, no solo tener reservas, sino también poderlas comercializar. Eso implica la infraestructura, el mejoramiento de los mecanismos de transporte y también el mejoramiento del mercado, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga la posibilidad de un volumen que está identificado, pero también tenemos que mejorar el mercado. Acabamos de sacar unas reglas de flexibilización del mercado, y ahí esperamos que con el conjunto de esas medidas podamos mejorar el sistema de gas en el país. ¿Y la eventual importación de gas se descarta por ahora? ¿No? Pues en ingeniería uno siempre utiliza un concepto que es confiabilidad, y es tener diferentes fuentes disponibles, tanto las propias como mejorar la capacidad de importación, como mejorar también el gas offshore que tenemos disponible. Entonces hace parte de todo el abanico de soluciones. Ministro, bueno, hablemos de ACPM. Ya oficialmente la primera alza de aproximadamente 3 que se van a venir de aquí al próximo año. Hay protestas en los sectores de los transportadores porque digamos que fue muy de golpe, casi 2.000 pesos de ampliación, de aumento del precio. ¿Cuál es la postura del gobierno y qué medidas, así como con los taxistas, se van a implementar para ayudarlos a amortiguar el alza? Varias cosas, ¿no?, que hay que señalar. Durante todo este año se estuvieron desarrollando mesas con los transportadores, cerca de 13 mesas de trabajo donde se estuvo trabajando con ellos, identificando alternativas, varios momentos donde hubo alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. El gremio de los transportadores no es una sorpresa, se venía trabajando con todos los transportadores en el país, se estaban desarrollando algunas decisiones, entonces no es una sorpresa, es algo que el país conoce, que era necesario. La responsabilidad fiscal del país no es, en la práctica realmente no es un incremento, sino es el desmonte de un subsidio. El combustible, en este caso la CPM, está subsidiado un 50%, y lo que estamos haciendo es el desmonte de ese subsidio, que incluso en términos de transición energética implica poder pasar esos subsidios o esos recursos a otros segmentos de la economía para ir superando los combustibles fósiles. ¿Qué estamos haciendo? Pues en el marco de las protestas que tienen los transportadores, seguir trabajando en el diálogo, pero sobre todo en las alternativas con el Ministerio de Transporte, trabajando en el Fondo de Ascenso Tecnológico para que puedan encontrar otras tecnologías, por ejemplo, que conversamos hoy, de pasar al gas, pero también de mejorar condiciones de competitividad del sector transporte para que no sea afectado, y pues muchas de estas medidas ya se venían discutiendo con ellas y es lo que vamos a seguir insistiendo. Ministro, se habla de la posibilidad de un subsidio para los pequeños transportadores, como se anunció para los taxistas. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, la idea es no afectar especialmente la economía popular,
familiar, al pequeño transportador, al que tiene su camión y su familia depende de ese sustento, desarrollar un modelo como el que ya se ha venido desarrollando para el pequeño taxista, no el propietario de los 100, 200 taxis, sino el que vive al día con su propio taxi. Entonces la idea es un tratamiento diferencial, en eso ya se ha venido trabajando de parte del Ministerio de Transporte, la identificación, y la idea es tener un tratamiento diferencial para no afectar la pequeña economía popular de muchos de estos transportadores. Ministro, el día de hoy conocimos una alerta sobre el abastecimiento de energía. Hay, por ejemplo, empresas como Falabella o empresas constructoras en Bogotá que han tenido que cancelar proyectos de infraestructura en Colombia, en Bogotá, perdón, alegando que no hay suficiente, o más bien que no está garantizado el suministro de energía. ¿Qué conocimiento tiene el Ministerio de Minas y si eso es verdad? No, son dos cosas distintas. Hoy la Contraloría sacó una alerta y no sé si se están refiriendo, pero eso tiene que ver con el pago de los subsidios. Nosotros hemos venido hasta el momento haciendo un pago muy juicioso de los subsidios para garantizar que las empresas tengan la sostenibilidad. Por supuesto, eso tiene que ver también con una revisión de fondo de cómo estamos usando los recursos en energía, pero ahí, a través del Ministerio de Hacienda, estamos haciendo todo el trabajo para que se pueda avanzar en esa tarea. De otra parte, lo que tiene que ver con los proyectos de infraestructura que están específicamente ubicados en Bogotá, hemos venido dando una discusión para garantizar que Bogotá también tenga un proceso de transición energética, que Bogotá no solo sea la que aspire un poco la energía del país, hay que avanzar en las líneas de transmisión, pero también queremos avanzar, y lo discutíamos hoy con el Grupo de Energía de Bogotá también, en procesos de autogeneración, de garantizar que tengamos otros mecanismos, que estas empresas puedan generar su propia energía, y en eso también hay un programa y queremos apoyar a las empresas para que puedan desarrollar proyectos de autogeneración para su desarrollo en la ciudad. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.